Buenos días a todos los presentes. Venimos a su digno despacho, señores magistrados, en apelación en contra de la sentencia condenatoria por el delito de omisión de la asistencia familiar, para que se le revoque la misma y se absuelva de todos los cargos a mi patrocinado. Específicamente, señora magistrada, hemos apelado por cuanto se han cometido varios agravios en esta sentencia condenatoria, de la cual voy a hacer mención y dilucidar cada uno de ellos. El primero, ha existido la vulneración al principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 2, inciso 24, literal E de la Constitución Política del Perú, y asimismo ha infringido el artículo 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Del mismo modo, como segundo agravio, el acuo no ha considerado las contradicciones de la agraviada, en la forma tal de que no ha tenido en cuenta el acuerdo plenario 2-2005 de las exigencias que se tienen que cumplir por cuanto a la valoración de su declaración. Como tercer agravio, no ha tomado en cuenta el principio de legalidad consagrado en el artículo 2 del título preliminar del Código Penal y así como el artículo 344 2b del Código Procesal Penal. Como último agravio, señora Presidenta, el acuo no ha valorado la declaración del acusado. Señora magistrada, señores vocales superiores, para desvirtuar, para destruir la presunción de inocencia, conlleva pues a que se presenten elementos generadores de graves indicios para vincular a toda persona a la comisión de un delito y que estos sean generadores de certeza, luego de recibida la prueba de cargo suficiente, la demostración de responsabilidad penal. Ya nuestro colega, el doctor Javier Valle Riestra, en una de sus defensas, pruebas que hizo en el caso de difamación entre el ministro o el congresista Mufarel Bello de Cira Valenzuela, nos dijo que el juez o los jueces se convertirían en predicadores, se aceptarían pruebas sin competencia, sin indicios, sin tipicidad penal y más aún sin integrar todos los elementos del delito que configura una comisión ilícita, pues sin ello no hay una debida valoración de los medios probatorios. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que el derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona mientras no se acredite conforme a la responsabilidad penal. Señora magistrada, señores jueces superiores, ¿por qué hemos considerado que el acuo no ha tomado en cuenta las contradicciones de la agraviada y de las mismas que en la misma testimonial de la audiencia, que dicho sea de paso está grabado, no ha considerado dentro de los considerandos de su sentencia? Y a pesar que el acuerdo plenario 2-2005 le exige, porque pide que para que sea valorada esta declaración no debe de haber ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones de odio o de resentimiento o de enemistad entre agraviado y imputado, y aquí sí lo ha habido. ¿Por qué? Porque cuando tuvo conocimiento del resultado de la prueba de ADN que ella misma ha reconocido ante las preguntas que se le ha hecho y descubrió la verdad, comenzó a realizar este tipo de procedimientos judiciales en contra de mi patrocinado, simplemente con la intención de perjudicarlo, aún sabiendo que él no era el padre. Asimismo, este tipo de denuncia no lo hizo para que le reconozca al hijo como un asunto legal, sino como un interés de perjudicarlo y de beneficiarse económicamente. Nos habla también este acuerdo plenario 2-2005 sobre la verosimilitud. No solo incide la coherencia y la solidez. No ha habido verosimilitud en su declaración. ¿Por qué? Porque ha habido contradicción. Cuando ella declara ante la fiscalía, niega el resultado de la prueba de ADN, y cuando yo le pregunto, ella lo afirma y simplemente aduce de que esa prueba debería haberse hecho cuando el juez lo solicite. Y la persistencia en la incriminación que exige coherencia y solidez, se nota claramente que en su declaración ha existido un relato nervioso, con gestos que delatan mentira, con desviaciones de miradas, con alteraciones de su comportamiento normal. Y eso ha sido visualizado, y la psicología del testimonio lo dice claramente, pues,
que ese tipo de declaraciones ya prácticamente están delatando el cinismo. En esta parte del agravio voy a fundamentar específicamente el proceder de mi patrocinado, que va a contrariar esa imputación por parte de Fiscalía y actor civil, que en todo momento ellos han imputado el delito considerando simplemente como un hecho fáctico, pero sin tener en cuenta los otros elementos de la teoría del delito, los otros filtros que se debe de cumplir. Este principio de legalidad que ha vulnerado el acuo, que se consagra en el título 2, en el artículo 2 del título preliminar del Código Penal, que dice: nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta, o por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que se encuentren establecidos. El artículo 344 2b, señores jueces superiores, exige que para que se sentencie o se configure un delito se tiene que cumplir con los elementos del mismo, como son la conducta típica, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Defensa solamente ha relatado hechos de comportamiento típico. Ya lo ha dicho el fiscal supremo Fran Almanza: si no se cumplen todos los filtros que exige la teoría del delito, no podemos hablar de delito. En este sentido, como ejemplo, habíamos puesto incluso en la misma audiencia lo que nos dice el artículo 108 sobre el homicidio. Si una persona mata a otra, será penado con pena privativa de libertad. Entonces, si solamente con el elemento o el hecho típico vamos a sancionar a una persona y no vamos a evaluar las causas de eximente de responsabilidad penal que exige o que se sustenta en el artículo 20 del Código Penal, ya no tendríamos por qué hablar sobre una legítima defensa, ya no tendríamos por qué hablar prácticamente de una función, en el caso de los policías, por ejemplo, que utilizan su armamento. En esta situación también tenemos que ver el elemento típico, si es que se cumplen cada uno de los filtros, si hay antijuricidad, si hay culpabilidad. Y en este elemento de la teoría del delito nos hemos basado, señora magistrada, señores jueces superiores, sobre la culpabilidad, que es la reprochabilidad penal. Y los elementos de la culpabilidad exigen que tienen que cumplirse los tres, y si uno de ellos no se cumple, pues no puede haber delito. Esos elementos, ¿cuáles son? La capacidad de imputabilidad, la conciencia de antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. Y en la conciencia de antijuricidad es de nosotros hemos mantenido nuestra posición, porque allí se da el error de prohibición. El error de prohibición se sustenta como una causa de exclusión de responsabilidad penal. ¿Qué es el error de prohibición? El actor de un hecho piensa que su conducta es lícita o justificada, y esto se ampara en el artículo 14, segundo párrafo del Código Penal. En este error de prohibición, señores magistrados, se consideran el deber de información, si se cumple o no se cumple en cuanto al comportamiento del acusado. Cuando mi patrocinado tiene conocimiento del resultado de la prueba de ADN negativa, le hace saber a su abogado, y este profesional, como conocedor del derecho, entonces le comunica a mi patrocinado, a Gleiser, que no se preocupara, porque van a impugnar la partida de nacimiento, porque al no ser él el padre legítimo de ese niño, no tiene por qué haber ninguna responsabilidad. Entonces, él ha cumplido con ese deber de información, y en esto ya nos los ha dicho doctrinariamente a nivel de nuestro país el doctor César Nakazaki. ¿Qué dice en su último curso, en su último comentario que él hace? Si es que se cumple ese deber de información por parte del acusado hacia su representante letrado, que es el conocedor de la norma legal, entonces no puede haber delito, se excluye de toda responsabilidad penal. Asimismo, señora magistrada, cuando sale la sentencia de alimentos, que es con la resolución número 6 del 15 de mayo del 2014 y declaran fundada,
la parte de la supuesta agraviada tuvo 10 días para poder solicitar que exista un consentimiento de la misma y para que se pueda ejecutar. Sin embargo, no se hizo nada. Pasaron más de 4 años y esta sentencia y este proceso se llevó a archivo, se archivó. Y posteriormente, quizá por una orientación legal, donde obtendría un beneficio económico porque considerarían todos esos años dejados de percibir o de cobrar y aquí hay un buen dinero, vamos a continuar este caso. No importa si sea el padre o no sea el padre, pero como tienes una resolución judicial de pensión de alimentos, vas a tener un beneficio económico. Y recién, con resolución número 8 del 6 de junio del 2019, recién declaran consentida. Imagínense ese plazo. El 2014 declaran fundada y el 2019 declaran consentida. Todo este procedimiento, el comportamiento de mi patrocinado, que estuvo asesorado por su abogado en ese momento, se basó en el artículo 363 del Código Civil sobre la negación de la paternidad. Específicamente en el artículo, en el inciso 5, que dice: cuando se demuestra a través de pruebas de ADN u otras pruebas de validez científica con igual o mayor grado de certeza que no existe vínculo parental, no puede exigirse la obligación alimentaria. Y ese artículo 363 está reforzado con la ley 27048, en el artículo 2 como norma modificatoria, que dice: el marido que no se crea padre del hijo de su mujer puede negarlo. El principio de culpabilidad recogido por el artículo 7 del título preliminar del Código Penal exige, señores magistrados, la comprobación de la responsabilidad penal. El hecho típico no define la comisión de un delito. Ya la jurisprudencia lo ha dicho en el expediente 70-2017, la tercera sala penal de apelaciones de Arequipa. El padre creyó por sí solo estar amparado por derecho al creer que no era su hija. Y los jueces resuelven imponerle reserva de fallo condenatorio. Revocan la sentencia de primera instancia. Asimismo, la jurisprudencia también nos dice en el expediente 790-2016, en la misma tercera sala penal de apelaciones, en donde habla sobre el error de prohibición, el propietario que desalojó a los poseedores creyendo actuar en el ejercicio legítimo de un derecho. También fue declarada fundada esta posición. Y en el recurso de nulidad 2008-2014, Cusco, donde la propietaria creyó a través de sus abogados que aún era dueña del inmueble que había vendido. El expediente 6841-2018, La Libertad, que tuvo como ponente al doctor Jean-Paul Taboada Pilco, nos manifiesta de que no basta la decisión de la justicia civil a través de una sentencia de alimentos para que se considere como un delito la imputación, sino que eso debe de verificarse la posibilidad de actuar como requisito de todo delito de la omisión propia de todos los filtros que se deben tomar en cuenta. ¿Se venció su plazo, doctor, de terminar? Un minuto, señora magistrada. Un minutito, por favor. Muchas gracias. Quiero terminar, señora magistrada, en cuanto al cuarto agravio, en donde no ha valorado la declaración del acusado, porque él ha manifestado y no se ha tomado en cuenta en los argumentos, considerando de la sentencia, de que la supuesta agraviada insistía en la firma para el reconocimiento de la partida. Jamás tuvieron una relación convivencial o cohabitación, como exige el Código Civil. No fueron pareja. La agraviada tenía una vida desordenada en ese entonces, incluso tenía otra pareja. Para terminar, señores jueces superiores, Fiscalía y actor civil le van a proponer a ustedes la comisión del delito porque ellos siempre aducieron y dicen: acá lo que se ve es que no pagó, hecho típico, pero los otros criterios o los otros filtros de la comisión del delito no lo han hecho. En ese sentido, para terminar, hemos solicitado que se revoque nuestra pretensión y se absuelva a nuestro patrocinado de esta sentencia injusta y arbitraria por el acuerdo de primera instancia y se actúe conforme al artículo 398 del Código Procesal Penal, que fija
que si se prueba una causal exención de responsabilidad penal, entonces no debe haber condena. Muchísimas gracias, señores magistrados.